Bendiciones a nuestros amigos de YouTube y su canal Teología de una Armonía con la pastora Adonais Méndez. Hoy vamos a tocar el segundo tema interesante de esta serie extraordinaria que ya iniciamos en nuestro primer capítulo titulada Teología de una Armonía. Ahí discutimos conceptos básicos de la palabra teología y de la palabra armonía. Es ahí donde encontramos la oportunidad de poder ver la manifestación de Dios a través del sonido y las frecuencias. Así que te invito a escuchar nuestro primer video, que es el capítulo 1, para que puedas comprender el capítulo 2. Hoy vamos a continuar desarrollando este tema tan interesante para ver cómo es que Dios logra conectarse con la frecuencia sonora prima creada, que en este caso no somos nosotros los hombres dentro de lo que es Gaia o lo que es la Tierra. En este caso vamos a ver cómo la Tierra estaba sometida a una estructura diferente de gobierno diseñada por un espíritu muy conocido que Jesús le llamó el príncipe de este mundo, príncipe, porque se le dio lugar de gobierno de este mundo, conocido como Lucifer. Y vamos a basar lo que hoy vamos a compartir en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14. Ahí nos vamos a basar en estos 30 minutos que sé que serán de mucha bendición para ti y para los tuyos. Y aquí vamos a conocer el lugar de gobierno en el cual Lucifer se encontraba antes de caer de la gracia de Dios. Antes de caer de la gracia de Dios. Y vamos a empezar a entrar en contexto. Isaías 14, versículo 13 y 14. Dice el 13. Tú que decías en tu corazón. Es decir, Dios conocía los pensamientos internos, las planificaciones, las maquinaciones internas que el enemigo tenía antes de activar el plan de esta conspiración con el eterno Elohim. O sea, a Dios nada lo tomó de sorpresa. Ya él conocía lo que Lucifer guardaba en su corazón. Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, te dice, tú que decías en tu corazón. ¿Y qué eran esas cosas que él se hablaba internamente? ¿Qué eran esas cosas que él planificaba internamente? Dice, subiré al cielo. Primero, subiré al cielo, que era el primer objetivo. Y si él quería subir al cielo, eso nos abre dos preguntas y nos confronta a un mito común. Primero, el mito. Nos enseñaron por muchos años que Lucifer dirigía la adoración en el cielo. Nos enseñaron por muchos años que él era encargado de una orquesta sinfónica y armónica en la eternidad. Pero ¿cómo es posible que él estaba encargado de una orquesta sinfónica y armónica en los cielos cuando en la conspiración que él emerge dentro de sí mismo dice, subiré al cielo? Si subirá futuro es porque no estuvo y no estaba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el libro de Ezequiel, Isaías, capítulo 14, versículo 13? Nos da descripciones básicas del lugar donde él se encontraba, del panorama donde él estaba y lo que quería alcanzar o conseguir. Sígueme. Dice, subiré al cielo en lo alto. No, tienes que devolverte a una. Dijiste un mito y una realidad. Bueno, la realidad me faltó comentarte. La realidad era
que él no gobernaba en el cielo, él no dirigía una adoración en el cielo, sino que él tenía un lugar específico de gobierno. Si entendemos esto, podremos comprender Génesis capítulo 1. Hay mucha gente que lo ha leído millones de veces, pero muchas personas todavía no han comprendido Génesis 1, literal. Así que vamos a intentar que comprendamos esta parte primero para luego entender a Génesis. Sí, justamente esa parte cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te la llevaste? Ok, perfecto. Si no te la llevaste, tienes que seguir el contenido. Y dice, subiré al cielo. Y luego dice, en lo alto. Si utiliza la palabra alto, tiene que elevar el mentón para ver, porque está sobre su cabeza, está en lo alto. Y dice que está en lo alto. Y dice que allá, el cielo, en lo alto, hay una referencia, porque dice junto a las estrellas de Dios. Y nosotros en las noches que vemos las estrellas de Dios. ¿Y dónde era aquel que ya subí? Al cielo. ¿Y qué está cerca del cielo? Las estrellas de Dios. Bien, parecía como que estaba viendo las cosas desde acá. ¿Te parece? Seguimos leyendo y no especulemos. Dice, junto a las estrellas de Dios, y aquí viene el plan macabro. Él dice, levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Obviamente tú sabrás que los tronos son dirigidos por realezas o por príncipes. Y Lucifer, en ese momento, quien se consideraba un príncipe, sabiendo que su rango, reconocido bíblicamente, era querubín, él se consideraba ser un príncipe y él decía, yo levantaré. No voy a esperar que Dios levante mi trono, no. Yo levantaré mi trono. Y dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No, hay que dividir eso. Hay que dividir la palabra monte del testimonio y norte. Así que vamos a explicarte exactamente qué era lo que él quería. La palabra de Dios establece en el libro de Salmos capítulo 24, en una pregunta dice, una pregunta que se autorresponde, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar de santidad? Y dice, solo los limpios de manos y puros de corazón. Escucha esto. Y si tú vas a los primeros versículos o a las primeras líneas del versículo 13, dice que él estaba conspirando en su corazón, lo que implicaba que esa conspiración no lo calificaba, porque su corazón no estaba limpio y tampoco estaba puro. No estaba limpio de mano porque las manos son las que crean y las que planifican, las que escriben los detalles. Y él ya había escrito detalles, había dicho a dónde quería ir, había planificado dónde quería estar, ¿ok? Entonces, el corazón fue el lugar donde nació la intención que él escribió. Así que ni era limpio de manos, ni tampoco era puro de corazón. O sea, no tenía el acceso, el derecho de poder entrar al monte del testimonio. ¿Ok? Maravilloso. Espléndido. Ahora vamos a la palabra que dice, ¿dónde está ubicado el monte del testimonio? Eso es un código. Dice, está ubicado a los lados del norte. Repito, está ubicado a los lados del norte. Según algunos científicos, específicamente de la NASA, establecen que al norte del espacio se encuentra un hueco vacío infinito donde nadie puede llegar.
Y Lucifer dice aquí que justamente él quería habitar en ese hueco infinito donde nadie puede entrar. Pero me causa un poquito más de suspicacia la palabra norte. Y esto es una hipótesis creada desde mi conciencia, diría yo un poco despierta, y me gustaría que tú y yo en los comentarios me pudieses dejar tu opinión, a ver si crees lo mismo que yo. El norte. Naturalmente, nuestros relojes tienen brújulas y las brújulas siempre señalan al norte. Las brújulas siempre nos direccionan al norte, lo que implicaba lo siguiente, que si tomase por alguna razón este espacio para habitar en el norte, implicaba que él abiertamente iba a tener el control o la dirección de cada especie viviente en la materia, porque él hubiese tomado el control del norte. ¿Habrá alguien que entienda lo que yo estoy diciendo? Habría tomado el control del norte. ¿Y sabe lo que implica tomar el control del norte? Implica tomar el control por completo absoluto de cualquier materia que existiese después de él en la atmósfera que a él se le fuese dar a gobernar. Como dice la pastora Adonai, eso es una cosa. O sea, tan solo imagínate que él tiene la capacidad de poder infiltrarse en lo que hoy nosotros tenemos como libre albedrío. Pero me gusta algo poderoso e impactante en este tema de teología de una armonía, y es que Jesús toma su lugar. Jesús toma su lugar convirtiéndose en el camino, en el norte, que nos direcciona a casa. ¿Imaginas tú que Él estuviese involucrado en el norte del monte de su santidad y que para poder volver a casa, espíritus despiertos entiendan lo que dice Efesios 1:4? Dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo y que simplemente estamos aquí en la tierra por un espacio de tiempo limitado que se llama experimento. Y luego te voy a explicar en otro video por qué estamos en este experimento. Y que luego de finalizar el experimento no tuviésemos acceso de volver a casa, entrando en un círculo armático de reencarnaciones humanas que no nos devolviese la esencia primera de donde fuimos formados. Es un trauma, fuera traumático. Pero Jesús dijo, ese hueco que quiso cerrarse en un momento determinado con este intento de detonamiento que tenía Lucifer, con esta amnistía, con este plan oscuro que tenía Lucifer de habitar al norte del monte de la santidad de Dios, Cristo lo rompe en la cruz, convirtiéndose en el camino para darnos la oportunidad de volver a casa. Es decir, Cristo se convierte en el norte. Cristo se convierte en el norte y nos da acceso literalmente a poder volver a casa. ¿Cuánto aman a Dios? Yo no sé cuánto le están amando conmigo en esta hora. Es maravilloso esto. Y dice que este monte de testimonio está ubicado al lado del norte. Luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos a comernos esto al paso. Hay que comérselo despacio. Número 1, sobre las alturas
de las nubes subiré. El que se ha montado en un avión, los que nos ha tocado la experiencia de montarnos en un avión, podemos observar cómo las nubes tienen diversos tipos de capas, hasta que solamente queda el firmamento. Entonces él no dice sobre las alturas de la nube, dice sobre las alturas de las nubes, es decir, sobre las diferentes capas de nubes. Él dice, subiré. Y luego dice, seré semejante al Altísimo. Ok, hemos predicado mucho de que este espíritu, conocido como Lucifer, y luego de su caída, Satán, tenía un plan que no era imposible de lograr. Y tú te preguntarás, Adonai, pero ¿cómo así que no era imposible de lograr? Tú no estás escuchando de que él quería parecerse al Altísimo. O sea, que te quede en tu cabeza de que él, caramba, quería parecerse al Altísimo, quería ser semejante al Altísimo. O sea, se estaba pasando la raya. ¿Qué se pasa? ¿Qué se cree él? No, eso no es imposible, señores. Lo que él quería no era algo imposible. ¿Sabe por qué no era imposible? Porque hoy tú y yo gozamos del sueño que él quería. ¿Qué tal te queda el ojo? Hoy tú y yo gozamos del sueño que él quería. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hicieron a imagen y semejanza del Altísimo. Es decir, tú y yo concebimos el sueño del Espíritu que gobierna la tierra. O sea, tú entenderás ahora la razón catastrófica por la cual el diablo te odia y me odia. Y es porque tú y yo guardamos en nosotros la esencia de la manifestación plena del deseo que anheló en su conspiración y se nos fue entregado a nosotros. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste esa maravilla extraordinaria que hoy comparto contigo? Es poderoso. Entonces date cuenta de lo siguiente. Aquí se rompen varios conceptos creados desde la imaginación de alguien que estableció palabras que se convirtieron en doctrinas. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y específica y rompe con ese mito. Nos enseña que Lucifer no adoró desde el cielo, inclusive era su anhelo, pero no pudo. Y nos enseña que el lugar primario de hábitat fue la tierra. Sé que te estás preguntando, Adonai, yo necesito más evidencias bíblicas de lo que tú me estás contando, porque para mí esto es como nuevo y me está como que destapando la cabeza. Tú me podrías como que aportar algunas otras citas que me ayuden a poder hacerle sentido a lo que estás diciendo. Claro que sí, está en el libro de Job, capítulo 1, versículo, te lo busco, Job, capítulo 1. Acuérdate cuando Dios llama a sus hijos, ¿verdad? Y entre ellos estaba Satanás. ¿Ok? Y dice, hubo en tierra de Ur un varón llamado Job, que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 3 hijos e hijas, y ya nosotros conocemos esta parte, pero vamos acá, donde dice, llamó Dios a su voz. En el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí diríamos, los hijos de Dios, Satanás. ¿Qué pasa? Hay como que algo que nos genera un poco de ruido. No sé si a ustedes les genera ruido. Porque en esa reunión de los hijos de Dios, Satanás estuvo allí. Y aquí se le da la opción de subir al cielo, que era algo que él anhelaba hacer, según Isaías 14:13. Pero aquí tiene acceso de entrada porque era una orden superior.
a pesar de su condición de ser procurador del mal, por lo que había gestado en sí, se le da acceso al cielo. Y dice el 7, y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Qué casualidad que estando sus hijos se enfocará en Satanás y sea a él a quien le pregunta, ¿de dónde vienes? Observa que le dice, de rodear la tierra y andar por ella, lo que significa que este hijo tenía como tarea cuidar el Edén, la tierra, independientemente de la catástrofe después de su caída, que la vemos en Génesis 1. Te está llevando, ¿verdad? Y el hábitat de los hombres, a él no se le quitó el derecho de gobernar la tierra. No se le quitó ese derecho. Y Jesús mismo lo dijo en un momento determinado, vámonos de aquí. O sea, Cristo no había muerto, no había vencido la muerte, no había vencido el Hades, no había vencido a Lucifer, no había tenido esa experiencia en el desierto, en esa conversación tenua. No había existido esta parte, pero Jesús dice, vámonos de aquí, que por aquí viene el príncipe de este mundo. En otra versión dice, de este siglo. ¿Alguien hace sentido, verdad? Están como que, es que me estoy encajando. Entonces te dice que él respondió que venía del lugar que se le fue asignado. Y dijo Jehová a Satanás, no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Eso nosotros lo llamamos, discúlpame la expresión coloquial dominicana que tenemos acá, aqueroseo. Sí, te lo voy a explicar. Decía, tú no has visto uno como mi hijo, que no, para un perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, lo que Dios le está diciendo ahí literalmente, todas las características que Job tiene, que yo te estoy describiendo de Job, era la que tú tenías. Tú no te has encontrado con uno que literalmente tenía todas las cualidades que tú tienes y que no ha decidido venir a subir al cielo, conspirar contra mí, ni hacer todo esto. A lo que responde Satanás y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que significa es que él nunca atentó contra Job. Satanás nunca atentó contra Job. Al contrario, él elogió a Dios a través de Job. Le dijo, tú no eres un Dios de balde, tú eres el Papa Upa. Mi amor, aquí estamos, tú nos has llamado. Él no va a venir a atentar contra ti, tú eres la esencia. Y entonces Dios no se queda ahí, le dice, no leas. Y Satanás le hace como una interrogativa afirmativa. Dice, no lo has acercado alrededor de él, a su casa, a todo lo que tiene. O sea, conforme a cómo se ha comportado, tú le has dado de todo. El trabajo de sus manos ha dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, él le llevaba su contabilidad y le decía, pero extiende ahora tu mano, dice Dios a Satanás, y toca todo lo que tienes y verás. Si no, eso es Satanás que le dice. Ahora extiende tu mano. Ahí vino la conspiración, ¿verdad? La maldad. Y vamos a decir una blasfema contra ti en tu misma presencia. Quítale todo lo que tiene. Y se dijo, ya, Satanás, aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¡Ah! ¿Qué culpa tenía Job de esa conversación? Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ok. ¿Qué guardó Dios de Job en esa propuesta? El espíritu de Job. El espíritu de Job fue guardado en esa propuesta. Lo que implica que nosotros podemos perder todo, pero no podemos perder la conexión con Él. Por eso es que Satanás quedó perplejo, esperando ver a Job siendo debilitado una vez se le quitase todo lo que humanamente hablando le importa a un hombre. Sin embargo, aquí vemos a Job manteniéndose firme, porque fue lo único que Dios no le permitió a Satanás tocar, el libre albedrío de Job y la conciencia despierta de quién era Dios en él. Dime si eso no es lindo, dime si eso no es maravilloso, dime si eso no es poderoso. Me encanta porque esta lección que nosotros vemos aquí ni siquiera era para Job,
era para el mismo Satanás. Acuérdate que en los primeros versículos Dios lo que hace es alardear a Job. Y Satanás se encuentra en como, ajá, dime, él tiene de todo, vamos a golpearlo, vamos a esto, pues eso no es un problema, dale. Entonces, con esta historia de teología de una armonía te estoy diciendo que las frecuencias sonoras que Satanás creó en torno a Job fueron desesperantes. Recuerda que no había terminado de salir un mensajero cuando llegaba otro para turbar el espíritu de Job, y aún turbando o intentando desorientar el espíritu de Job no pudo, porque Dios había guardado la esencia de su alma. No olvides que Satanás es un espíritu de aire, es un espíritu de viento. Así lo llaman las escrituras cuando dice el príncipe de la potestad del aire. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que la materia prima por la cual fue diseñada fueron tamboriles y flautas, es decir, armonías, frecuencias y melodías. Ya nosotros lo habíamos definido en el primer audio y te especificamos por qué él era una armonía perfecta, correcta, porque tiene el don hasta el día de hoy de poder irrumpir en las conciencias de los hombres a través de la armonía, porque la música es el único canal donde los espíritus se conectan y no preguntan. Es donde tú puedes sentir en una música sin letras, donde tu alma puede salir hasta de la esencia de tu ser y conectarte en una tristeza sin tú tenerla, o irte a una alegría desmedida así pasando por un momento muy atroz o muy triste. Entonces recuerda que Él es sonido y frecuencia. Él es melodía y armonía. Él sabe cómo funciona la atmósfera de la creación. ¿Por qué? Porque la creación en sí, por completa, fue creada también con sonido. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es frecuencia y sonido. Yo sé que tú estás deseoso de escuchar más de todo lo que estamos preparando en estos maravillosos live de frecuencia y sonido, pero quiero dejarte expectante para nuestro siguiente video. Ahí estaremos viendo, ¿verdad?, cómo Lucifer se define entre frecuencia y sonido, y vamos a estar hablando sobre lo que es conciencia musical, sobre lo que es sonido, sobre las características del sonido, y para que podamos entender a Lucifer. No podemos entender a Lucifer si no sabemos cómo funciona el sonido. No podemos pelear contra el príncipe de este mundo si no comprendemos lo que es el sonido. Y te recomiendo que adquiera nuestro libro que se llama El resurgir de una adoración genuina, de tu pastora Adonais Méndez. Y en este libro también vas a encontrar todo lo que voy a compartir contigo. Gran parte de todo lo que estás viendo en estos live viene de este libro. Y yo sé que te van a ayudar muchísimo a poder desarrollarte en tu equipo de adoración, ministerio de alabanza, y si eres pastor, a redireccionar la iglesia. Así que para mí es un placer enorme poder compartir contigo estos 30 minutos que sé que son de mucha bendición en este maravilloso taller titulado Teología de una Armonía. Y sé que vamos a aprender a identificar cómo es que nuestro Dios realmente opera desde la conciencia creada y no desde la imaginación de los hombres. Decía en mi primer video que naturalmente nosotros los hombres somos un poquito ilusos, porque solamente la palabra teología dentro de su conciencia dice que es lo que el hombre intenta de creer conocer a Dios dentro del razonamiento humano. Y eso es algo imposible. Los hombres no podemos intentar conocer lo divino desde la conciencia humana. Lo divino se manifiesta en nosotros cuando podemos vivir en el Espíritu, cuando podemos desarrollarnos en el Espíritu, cuando podemos crecer en el Espíritu, porque Dios un Espíritu es, y solamente lo encuentran lo que le buscan en el Espíritu. Recuerda que Dios dice también cuando se encontró con la samaritana que solamente los que adoran en espíritu, lo que se convierten literalmente en ese instrumento armónico nuevo que Él pueda tocar, son los únicos que pueden adorar o pueden adorarle, porque la adoración es el estado consciente del espíritu frente a la esencia de quien lo crea. O sea,
Tú adoras cuando te haces uno con la fuente que adoras. Hasta que tú no te hagas uno con la fuente que adoras y puedas sentir lo que la fuente te comunica, pues penosamente tú no vas a ser uno con la fuente. Entonces, la adoración es mucho más que levantar las manos, que cantar una linda canción. Es vibrar en la frecuencia de Elohim. Es vibrar en la frecuencia de la eternidad. Con esto cierro. Hay una palabra muy común que se llama conocer. El conocer tiene dos connotaciones en las raíces hebreas. Una es genikoseim y otra es yada. Genikoseim quiere decir un conocer de vista. Estás aquí en TikTok, me ves conectándome en los videos, me sigues, ¿verdad que sí? O me sigues en YouTube, en Instagram, y como me conoces por acá, crees que me conoces de toda mi vida, pero eso no es así. Es un conocer, se llama yada, un conocer básico. Pero está el conocer genikoseim, que es el conocer desde la profundidad. Es cuando tú conoces todas mis luces negras, mis sombras, mis alegrías, mis temores, mis gustos. Tú conoces todo de mí. Entonces, solo ahí puedes identificar si realmente me conoces, si realmente sabes quién soy. Entonces, muchas veces nosotros hemos conocido al Dios que hemos oído, pero no al Dios que hemos experimentado. En el último libro, en el último capítulo de Job, Job lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos espirituales que fueron abiertos, o sea, mi conciencia espiritual fue abierta y ahora mis ojos te ven, pero no los ojos físicos, sino los espirituales. Entonces, el plan de estos live es agarrarte de la mano para que me acompañes en este viaje llamado Teología de una Armonía y tratar juntas, de despertar a esa conciencia espiritual que nos haga uno con nuestro Padre para poder fluir en la conciencia del Espíritu. Así que, siguiéndome en mi cuenta de YouTube, compartiendo lo que hacemos, no solamente me ayudas a mí, también ayuda a otros hermanos a ser uno otra vez en la fuente primera de la cual fuimos tomados, que establece Efesios 1:4, donde dice: fuimos predestinados en Él desde antes de la fundación del mundo. Bendiciones, shalom, shalom. Gracias por estar conectado conmigo y por compartir este video. Shalom.